Voy a construir ahora mi gráfica de ojiva. Lo que debo de hacer es despejar el área. En este caso, ahora coloco mi gráfica de histograma en la parte inferior y me dedico a empezar a hacer mi gráfica. Lo primero que debo de hacer siempre cuando hago mi ojiva, o mi gráfica de ojiva, perdón, es siempre colocar un 1 y un 0. ¿Por qué un 1? Porque es el primer límite inferior de mi intervalo de clase. Entonces lo voy a colocar en cualquier casilla. En este caso yo escogí este espacio, la C20, y a la par de mi límite inferior, ¿sí? De mi primer límite inferior, voy a colocar un 0. ¿Y qué significa esto? Lo que significa es que todos los valores menores de 1 van a ser 0. Eso es lo que significa y nos va a servir después. Ustedes se van a dar cuenta. Bueno, ya dicho esto, vamos a pasar a la parte superior donde dice insertar. Debo de escoger donde dice insertar gráfico de dispersión XY o de burbujas. Le doy clic y debo de escoger donde dice dispersión con líneas rectas. Le damos otra vez clic. ¿Por qué nos ha aparecido en blanco? Nos ha aparecido en blanco porque no hemos seleccionado ningún dato. ¿Cómo seleccionamos datos? ¿Se recuerdan? Clic derecho, seleccionar datos y donde dice entradas de leyenda, le doy agregar. Nos va a salir esta ventana. Donde dice nombre de la serie, pues seleccionamos la casilla B21 donde dice números. Enter. Luego vamos a colocar los valores de X de la serie. Los valores de X de la serie van a ser el primer límite inferior con los límites superiores. Voy a explicar esto. Debo de escoger siempre mi límite inferior. En este caso voy a colocarme en la casilla C20, que ese es mi límite inferior. Y debo de presionar a continuación control y dejarla presionada siempre al mismo tiempo que selecciono las casillas de los límites superiores. O sea que primero va en este caso 1 y después 12.9, 24.9, sucesivamente hasta completar todos los límites superiores. Dejo presionado control como he dicho. Clic, selecciono D22 y me voy hasta el D28 y suelto control y listo. Esto es lo que me tiene que quedar. Le tengo que dar enter. Ahora voy por los valores Y de la serie. Los valores Y de la serie siempre voy a empezar con el 0, ¿sí? Se recuerdan muy bien que había mencionado al principio que había escogido el límite inferior 1 y a la par debía de colocar 0 para todos aquellos valores menores de 1. Luego, después de haber seleccionado 0, presiono control y voy a tomar la frecuencia relativa acumulada, frecuencia relativa acumulada, que va desde la casilla H22 hasta la H28. Y suelto el control y listo. Doy enter y coloco a aceptar. Luego, lo que debo de hacer es darle a aceptar a esta nueva ventana. Le doy a aceptar y me aparece lo siguiente. Si se dan cuenta, muy bien, ya tengo una gráfica que me representa un aumento de pendientes hasta acumular un 100%. Los datos que aparecen aquí en la parte del eje vertical aparecen como decimales, del 0 al 1. 0, 0.2, 0.4, 0.6, etcétera, hasta llegar a 1.2. Lo que debo de hacer es modificar esto. Entonces, doy doble clic en cualquiera de los números del eje vertical. Doble clic y me va a aparecer una nueva ventana en la parte derecha,
Entonces donde dice valor mínimo, obviamente aquí lo debo dejar a 0. El valor máximo le debo de poner 1. Las unidades pues no las voy a tocar ahorita, donde dice aquí unidades no las voy a tocar. Me voy a la parte de abajo y debo de colocar, vamos a ver qué más opciones me dan acá. Dice marcas de graduación, pues ahí me dan las marcas de graduación, etiquetas, pues no voy a tocar nada acá. Y por último números, aquí sí, donde dice número y categoría, le doy clic y debo de colocar porcentaje. Entonces ahora ya los números, como se dan cuenta, ya me aparecen como porcentajes. Y le doy enter. Aquí puedo manipular también las posiciones decimales. En este caso, como no tenemos mayor número de decimales, pues yo voy a colocar un decimal nada más. Un decimal nada más. Y le doy enter. Cierro esta ventana. Cierro la ventana. Y ya tengo mi gráfica de ojiva. Puedo agregar elementos de gráfico como lo son los títulos de cada eje. Y en el horizontal pues yo voy a poner frecuencia relativa absoluta. Frecuencia relativa absoluta. Frecuencia relativa absoluta. No, perdón, este era el eje horizontal, siempre van a ser los límites superiores. Límites superiores. Y en el eje vertical voy a agregar otro elemento del gráfico. En el eje vertical voy a colocar, ahora sí, frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Bueno, y como podrán ver, ahora ya tengo mi gráfico. Es importante que trabajemos con porcentajes por la cuestión que les dije de alguna pregunta que les llegasen a mencionar eh, cuáles son los intervalos mayores de 10, o en este caso pues no les puedo dar específicamente que sea de dinero o de ventas o de artículos o números de exportaciones o piezas de fabricación. Pero sí, les dice que para el número, por ejemplo, los límites superiores que van del 1 al 12.9 vamos a tener 10 piezas. Entonces, si pueden ver acá, la gráfica pues no es muy específica, habría que agrandar un poco más para poder ver esas pequeñas diferencias. Y nos vamos a dar cuenta que dependiendo del porcentaje de los límites superiores, vamos a poder colocar ciertos parámetros para poder responder a ciertas dudas. Refiéranse a la diapositiva que está ya en campus, donde el apartado de ojivas. Es muy importante que veamos esa parte porque pueden haber algunos ejercicios que nos pregunten eso. Posteriormente estas clases de preguntas las vamos a ver en la próxima clase. Ahorita nada más necesito de que puedan armar su gráfico de ojivas. Entonces ya obteniendo su gráfico de ojivas, pues ya es cuestión de que ustedes ordenen su trabajo. Este nada más va a ser una parte. Aquí tienen el gráfico de histograma y el gráfico de ojiva. Entonces ya los tenemos acá. Le dan guardar y así lo hacen sucesivamente. Siempre con la parte B de las gráficas de frecuencia tipo B. La parte A, perdón. La parte A de las tablas de frecuencia tipo B. Solo la parte A. La parte B no la van a hacer. Y para el jueves, el próximo día de clases, también necesito que me entreguen la primera fase del proyecto de Tortrix. La tabla de frecuencia correspondiente y las gráficas. Eso sería todo. Nos vemos la próxima clase.